Hola gente, ¿me creerían si les digo que existe la posibilidad de que una persona drogada o borracha cometa un delito, incluso un homicidio, y aún así no vaya presa? ¿Qué circunstancias se tienen que dar para que eso pase? Bueno, vamos a averiguarlo. Y para eso vamos a arrancar viendo qué nos dice la teoría del delito. La teoría del delito nos dice que para que algo que hagamos o hayamos hecho se lo considere un delito, tiene que haber tipicidad, culpabilidad y antijuridicidad. Hay tipicidad cuando lo que hicimos figura tipificado en alguna ley, es decir, que en alguna ley esté escrito que si vos haces X cosa, vas a tener que pagar cumpliendo con X pena. Que lo que hayamos hecho esté tipificado no alcanza para que sea un delito. Tiene que haber también culpabilidad. Hay culpabilidad cuando podemos comprender la criminalidad de lo que estamos haciendo. Es decir, cuando somos conscientes que lo que hicimos o estamos haciendo es ilegal. Además de eso, para que haya culpabilidad, tenemos que poder tener la capacidad de dirigir nuestras acciones. Es decir, que lo que estemos haciendo, lo estemos haciendo porque decidimos hacerlo, pudiendo haber elegido no hacerlo. En la legítima defensa, cuando alguien se defiende de un agresor y lo lastima o lo mata, hay una acción típica. El que se defiende entiende que lastimar y matar son delitos y decide a pesar de eso llevarlos a cabo bajo su propia voluntad, pudiendo haber optado por no defenderse. Habiendo entonces tipicidad y culpabilidad, ¿por qué no se lo condena? Bueno, porque falta el tercer elemento para que haya delito, la antijuridicidad. La antijuridicidad es la falta de una justificación para violar la ley. Existe una serie de situaciones, entre ellas la legítima defensa, donde se justifica que violemos la ley. En esos casos no hay antijuridicidad, entonces, pese a haber llevado a cabo una acción típica y culpable, no hay delito. En el artículo 34 del Código Penal figuran todas aquellas instancias en las que una persona, ya sea por falta de culpa o de antijuridicidad, no resulta castigada por la ley, pese a haber cometido una acción típica. Fíjense en el primer inciso. Este inciso nos tipifica 4 casos en los que una persona, por no poder comprender al momento del hecho la criminalidad de lo que hizo o por no haber podido dirigir sus acciones, se la considera inimputable por falta de culpabilidad. Estos 4 casos son por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, por haber estado en un estado de inconsciencia y por error o ignorancia de hecho. Cuando hablamos de insuficiencia de sus facultades, estamos hablando de aquella persona con demencia o alienación mental. Si lo que hizo se lo puede vincular a esa condición, entonces la persona es inimputable. Lo mismo aplica en el segundo caso para situaciones transitorias, como brotes psicóticos o en el caso de la esquizofrenia. Llegamos así al tercer caso al que nos interesa, no poder comprender la criminalidad de lo que hicimos o no poder dirigir nuestras acciones por haber estado en un estado de inconsciencia. Entonces, en aquellos casos en los que por haber tomado alcohol o drogas entremos en un estado de inconsciencia tal que no podamos comprender la criminalidad de nuestros actos o dirigir voluntariamente nuestras acciones, ¿seríamos declarados inimputables por falta de culpabilidad? Puede ser. Fíjense que se habla de estado de inconsciencia y no de una determinada cantidad de alcohol. Esto no es como en el caso de las multas por manejar un vehículo después de haber tomado, donde si superamos una cierta cantidad de alcohol en sangre nos ponen una multa. O como en el caso de atropellar a alguien, donde al momento de condenarnos la justicia nos va a imponer una escala penal más alta si teníamos más de una determinada cantidad de alcohol en sangre. No, acá lo que importa no es qué tanto tomamos, sino qué tanto nos pegó. Que 2 personas tomen la misma cantidad de cerveza, por ejemplo, no significa que van a terminar con el mismo nivel de intoxicación. Hay toda una serie de factores que pueden incidir en eso. A grandes rasgos hay 2 estados de intoxicación en los que podemos acabar, ya sea tomando alcohol o cualquier otro tipo de estupefacientes. Tenemos primero la intoxicación incompleta o ebriedad incompleta en el caso del alcohol, que abarca desde estar un poquito alegre hasta una ebriedad más moderada, con síntomas tales como excitación, euforia, impulsividad, verborragia, desinhibición, mareos, desorientación, pero donde no se llega a perder realmente la conciencia. Si alguien en este estado comete un delito, se va a dar cuenta que lo cometió. Es decir, sigue teniendo la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y de dirigir sus acciones. Como no hay estado de inconsciencia, no puede haber ausencia de culpabilidad. Por lo tanto, en caso de cometer un delito, estos niveles de intoxicación no sirven como atenuante. En contraste a esto está la intoxicación completa.
Lo que acá le decimos estar bien del orto. Los síntomas son perturbaciones sensoriales y psíquicas, trastornos del cerebelo, analgesia, incoherencia. Ahora sí la persona está en un estado de inconsciencia y no es raro que cuando vuelva en sí se acuerde poco o nada de lo que hizo mientras estaba intoxicada. Acá sí ya es posible que cometamos un delito sin darnos cuenta que estamos cometiendo un delito. Y se abriría entonces la posibilidad de que nos declaren inimputables. En la intoxicación completa entra también la intoxicación letárgica. Acá ya estamos hablando de coma etílico, lo que incluye por supuesto riesgo de muerte. Aunque en principio parezca que no, hay algunos delitos que uno podría llegar a cometer en este estado. Delitos de omisión, como abandono de personas. Por ejemplo, en el caso de un padre con un chico chiquito cuya salud puede correr riesgos si queda desatendido. O aquel que por caer en ese estado no cumple con su trabajo y esto provoca que otras personas salgan lastimadas. Hasta acá parecería que lo que tiene que hacer un delincuente si no quiere que lo metan preso es ponerse bien en pedo. Y ustedes por ahí estarán pensando, che, ¿no es injusto que alguien que se generó a sí mismo un estado de inconsciencia use después eso como excusa para no ir preso por haber cometido un delito mientras estaba en ese estado? Bueno, la mayoría de los juristas, no solo en Argentina sino en el mundo, también piensan que es injusto y aplican un concepto conocido como actio libera in causa, lo que se traduce del latín al español como acto libre en su causa. Es decir que a la hora de imputar una pena en casos donde media un estado de inconsciencia, el jurista se va a fijar cómo es que el acusado llegó a ese estado. Si una persona cometió un delito estando muy intoxicada, pero esa intoxicación se la produjo ella misma con la idea justamente de cometer un delito, por ejemplo, porque se quería dar valor, quería poder animarse a hacerlo y tomó de más. Bueno, en esos casos, por más que haya habido un estado de inconsciencia, le cabe igual la pena completa porque la culpabilidad se traslada, mediante este razonamiento jurídico, al momento en que la persona se generó a sí misma el estado de inconsciencia. Y como se lo generó de manera intencional para ir después a delinquir, o sea, de manera dolosa, responde por los delitos que cometió también a título de dolo. Es lo que se conoce como ebriedad preordenada o intoxicación preordenada y algunas legislaciones penales de otros países directamente la especifican. En Argentina se aplica ya por jurisprudencia aunque no esté especificada en el Código Penal. Igualmente existen algunos pocos juristas en nuestro país como Zaffaroni que se oponen a este concepto. Para ellos es irrelevante si la persona se procuró o no a sí misma el estado de inconsciencia. Si lo tenía, merece ser inimputable. Por otra parte está aquella instancia en la que una persona consume sin intención de cometer eventualmente un delito, por ahí sin siquiera tener la intención de emborracharse, pero se le va la mano. Es lo que se conoce como ebriedad voluntaria. Si estando en este estado cometemos un homicidio, por ejemplo, probablemente no vamos a ser inimputables porque hubo una intención por nuestra parte de ponernos en un estado de inconsciencia. O por lo menos consumimos de manera negligente sabiendo que podíamos llegar a terminar así y le dimos para adelante de todas formas. Pero probablemente tampoco se nos va a acusar de homicidio doloso, sino que va a ser de homicidio culposo, que es un delito con una pena mucho menor que encima puede llegar a quedar en suspenso. Es decir, en el caso de la ebriedad o intoxicación voluntaria, como no teníamos una intención de tomar para después cometer delitos, sino de tomar por tomar, vamos a tener una culpabilidad atenuada y por lo tanto probablemente se nos va a condenar por la versión culposa de los delitos que cometamos y no por la dolosa. Por último está la intoxicación involuntaria o accidental. Es el caso de aquel que consume algo adulterado. Por ejemplo, una gaseosa a la que un tercero le puso un poco de alcohol o una bebida de baja graduación a la que se le mezcló otra de alta graduación o a la que se le mezcló alguna otra droga. Y todo esto sin el consentimiento de quien consume. Como al estado de inconsciencia llegamos de manera accidental o involuntaria, entonces ni siquiera con el concepto de actio libera in causa se nos puede achacar culpabilidad, por lo que en este caso sí se nos declararía inimputables. Todo esto, por supuesto, hay que probarlo, así como pasa con la legítima defensa, donde la justicia va a tratar de determinar si se cumplieron las 3 circunstancias que la constituyen como tal. En este caso, la justicia va a tener que determinar si realmente estábamos en un estado de inconsciencia. Si, por ejemplo, nos escapamos después de cometer el delito o intentamos ocultar la evidencia, claramente conciencia de la criminalidad de nuestros actos teníamos. Además, por supuesto, también se va a intentar determinar cómo es que llegamos a ese estado de inconsciencia. No basta con decir, señor juez, no fue mi intención, alguien puso pastillas en la jarra loca. Es algo que vamos a tener que demostrar. Peritaje de la escena del crimen, testigos, mensajes y llamadas desde y hacia celulares, cámaras de vigilancia, análisis de nuestra sangre y de la sustancia que consumimos.
Todo eso puede ser la diferencia entre una condena por homicidio simple, por homicidio culposo o una absolución. Y bueno, eso sería todo. Como ven, ¿es posible? Sí, es posible. Pero como vimos que si lleguen a dar las circunstancias como para que pase, es bastante difícil. Hasta el próximo video, gente.